Muy buenos días, que Dios los bendiga. Es un privilegio de verdad poder compartir la palabra del Señor, pero también, una enorme responsabilidad. Yo tengo mucho temor cada vez que me toca compartir la palabra, el temor santo, ¿no? Al Señor. Pero bueno, el Espíritu Santo está en este lugar. Y qué bendición que Él está con nosotros y es nuestro ayudador. Amén. Bueno, qué guapos que están todos, ¿verdad? Uy, han venido guapos hoy para el Señor, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ya se acabó un año, ¿verdad? Se acabó el 2022, se acabó el año y empezó otro año nuevo, 2023. Ya pasaron las fiestas, las celebraciones, las comidas, las quedadas con la familia, las decoraciones navideñas. Si veis, ya no están tampoco aquí en la iglesia las decoraciones. Bueno, yo aún las de mi casa todavía las tengo puestas, no las he quitado. Pero bueno, ya se empieza a quitar todo eso, ¿verdad? A guardar. Ya se acabaron las compras, los afanes, el corre-corre, los regalos. Y ahora la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? De vuelta a la realidad. De vuelta a la realidad, a la vida. El título de la predicación de esta mañana es ¿y ahora qué? Es una pregunta que ojalá constantemente nos estemos haciendo, pero para que veamos cuáles son nuestras prioridades. Para que nos demos cuenta en realidad cuáles son nuestras prioridades. Hoy el Señor nada más, yo estaba escuchando las oraciones que empezaron a las 10:30 y por ahí saltaba el tema de la prioridad. Oh Señor, que tú seas la prioridad de nuestra vida. No está mal celebrar y compartir momentos agradables con la familia y amigos, pero, ahí viene el pero siempre y cuando estas cosas no nos alejen de Dios o ocupen el primer lugar en nuestras vidas. Cuando estas cosas nos alejan de Dios, alerta. Cuando estas cosas hacen que Dios ocupe en segundo plano en nuestras vidas, alerta. Por eso en esta mañana el Señor nos trae una preciosa palabra, porque toda la Biblia es preciosa. Cuando digo palabra estoy refiriéndome a todo lo que está en la Biblia. Es preciosa. Y la palabra de esta mañana es de exhortación. Exhortación. Para todos aquellos que en algún momento se han desenfocado y han puesto como prioridad otras cosas en tu vida. Esta semana que estuvimos de ayuno y oración, fue tremenda la semana, fue un tiempo de mucha bendición para los que asistieron. Pero fue también, de ahí surgió esta palabra y de ahí fue cuando el Señor claramente me mostró lo que está pasando con la iglesia. Se han desenfocado, han puesto como prioridad otras cosas antes que Dios. Cuando convocamos el ayuno y la oración, yo dije, madre mía, todos van a empezar con la última palabra que tuvimos el 31 de diciembre. Todos van a empezar con un hambre y sed de Dios y un anhelo y van a ayunar todos y van a venir. Esta iglesia va a estar llena de ayuno y oración y todo el mundo orando. De martes que se abrió la iglesia a viernes. Una pena, una tristeza que no fue así. Pero
Ahí fue cuando el Señor puso la palabra para la iglesia, para este domingo, para el día de hoy. En base a lo que pasó en la semana de ayuno y oración. Y ahora vamos a ver cuál es el versículo. ¿Cuál es la palabra y cuál es el versículo que el Señor quiere que en este año nos aferremos a Él y volvamos a redirigirnos o a enfocarnos en Dios antes que cualquier otra cosa que nos pueda apartar de Él o alejar de Él? Amén. Así que recibamos con gusto esta palabra porque aún estamos a tiempo de buscarle. Aún es día de salvación. Pero ojo, que de repente se puede terminar ese tiempo. Amén. Entonces, vamos a buscar en la Biblia Mateo 6 y vamos a dar lectura del 25 al 33. Ponemos el versículo. Mateo 6, 25 al 33. Amén. Vale. Es un capítulo, una parte del capítulo que empieza a partir del 25, que justamente habla de muchos de los afanes que tenemos en esta vida. Dice así: no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer. Yo estoy leyendo una versión lenguaje sencillo. Ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesitan. Y ustedes, tú y yo, somos más importantes. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas. Aunque tuvo muchas riquezas, les aseguro que ni el rey Salomón. Si Dios hace tan hermosas las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes que todavía veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios? Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. ¿Quién sabe lo que nosotros necesitamos? Dios. Y aquí viene el versículo clave de esta mañana. Lo más importante, el versículo 33, 6:33. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Esa es en la versión lenguaje actual. Luego está en la versión Reina Valera que dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y ese es el versículo que Dios empezó a poner desde el lunes de ayuno y oración. Y por algo lo puso, ¿verdad? Esa misma semana nos dimos cuenta, los que estuvieron asistiendo. Pero aún así estuvimos orando por todos aquellos hermanos o hermanas que se están o se han desanimado o que han puesto otras cosas como prioridad antes que Dios. Hemos estado orando y seguimos orando por eso.
Entonces, Dios es tan bueno y nos ama tanto que nos trae esta palabra de exhortación para que la tomemos y la hagamos nuestra justo en este año que empieza 2023. Ahora sí ponemos la fotito. Aquí. Esta foto cuando la vi, dije, ¡buah! Ahí más claro no está el versículo Mateo 6:33. ¿Cuál es la lista de prioridades en tu vida en este año 2023? ¿Está primeramente buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás y llevar una vida justa? Si no está así, mal vamos. Y hay que enfocarnos otra vez, redirigirnos. Estamos a tiempo. Gracias a Jesús. Y luego el 2, 3, 4, 5, 6, comprar una casa, comprar un coche, estudiar, bajar de peso, hacer dieta, tener un mejor trabajo. Eso es lo siguiente. Primero, ¿quién? Y una vida justa. Porque debe ser consecuente. Si de verdad somos cristianos. Porque está muy bien decir, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios, hasta el diablo. El diablo se sabe a derecho y al revés la Biblia. Pero le obedeces, llevas una vida justa, obedeces su palabra. ¿Lo tienes a él como prioridad? ¿Estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿De verdad lo estás poniendo en práctica ese versículo? ¿O es simplemente lo nombras porque te sale y te lo sabes? Porque salen las oraciones, ese versículo, sale un montón y hasta nos lo sabemos de memoria. Es un versículo que a pesar de ser tan mencionado por cada uno de nosotros, por los cristianos, es el que más cuesta poner en práctica. Desafortunadamente, lo que cada vez más se está viendo en las iglesias es un versículo en el cual Dios nos está exhortando a todos nosotros los que somos seguidores de Cristo, porque eso significa ser cristiano. Seguidores de Cristo. Es a buscar sobre todas las cosas el reino de Dios y su justicia. Y el verbo buscar implica el estar constantemente concentrado en la búsqueda de algo. Eso es lo que significa el verbo buscar. O haciendo el esfuerzo perseverante y tenaz por obtener algo. ¿Lo estás haciendo con Dios? Hermanos y hermanas, Dios no quiere un pueblo tibio. O eres frío o caliente. Pero la Biblia nos enseña que Dios aborrece al tibio. Es más, dice en la Biblia, en Apocalipsis 3, que lo vomitará. Son fuertes estas palabras, hermanos y hermanas, son fuertes. Pero Dios quiere que tengamos esa búsqueda de lo espiritual de una forma constante, con tenacidad, con esfuerzo. ¿Por qué para otras cosas de este mundo sí solemos esforzarnos y buscarlas con tenacidad? ¿Y por qué las cosas de Dios las dejamos muchas veces en segundo plano? Es una buena pregunta para hacernos en esta mañana. ¿Por qué? Si nos decimos de ser cristianos. Si no, no digas que eres cristiano. Dios quiere, iglesia, que pongas en orden tus prioridades. Él quiere ser el primero en tu vida. Unas predicaciones anteriores, una predicación que se llamaba Dios
con D mayúscula y trataba sobre los ídolos. Dios es celoso en ese sentido. Él quiere ser el primero en tu vida. La pregunta es, ¿tú también lo quieres? ¿Tú también quieres que Dios sea el primero en tu vida? Entonces hazlo. Hazlo. No esperes a estar mal, muy mal, para buscar a Dios y ponerlo en tu primer lugar. Ojo, que a veces Dios es amor, por supuesto, mucho amor, tiene mucha paciencia, pero ojo, que no nos traiga así de vuelta. Porque es también justicia, Él es justo. Él quiere que estés con Él en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas, que seas fiel a Dios, así como Él lo es contigo. Recuerda, Dios es fiel contigo. ¿O te ha fallado algún día? ¿A qué no? Dios no nos falla. ¿Y tú? ¿Estás siendo fiel a Dios? Entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Y cómo es que una persona puede buscarlo? ¿Qué exactamente es su justicia? ¿Qué cosas nos serán añadidas si priorizamos el buscar el reino y su justicia? ¿Qué dice Mateo 6:33 que los creyentes deberían hacer? Mateo 6:33 nos está dirigiendo el enfoque. Nos dirige el foco y la atención a lo que Dios considera que debe ser la meta más importante para nosotros. Y para aplicar este versículo en nuestra vida necesitamos tener una comprensión bíblica acerca de algunos conceptos en este versículo. Por eso vamos a ir viendo algunas partes de este versículo. Primera, pero buscad primero el reino de Dios. Ese es el primer punto. Para los que están tomando nota, los felicito. Para buscar el reino de Dios se debe tener un fuerte deseo de entrar en él. Estar dispuesto o dispuesta a recorrer cualquier distancia que tengas que recorrer para hacerlo. Estas palabras significan que debemos tener como prioridad en nuestra vida a Dios y su enseñanza, lo que pone la Biblia, sus mandatos. Que este versículo debe ser puesto en práctica por todos los cristianos. Este versículo es prácticamente la base de un cristiano que se llama cristiano, por supuesto, y que es coherente en su vida. Porque si es cristiano, Dios debe estar en primer lugar. El reino de Dios se debe procurar con fervor. Con fervor. Convocatoria de una oración. ¡Buah! Vamos a ser los primeros que vamos a estar ahí media hora antes porque estoy desesperada por buscar con fervor a Dios este año. Porque está dentro de mi lista de primer lugar, no de último. Si no lo has hecho, estás mal. Pero estás a tiempo de hacerlo. Los que lo han hecho, los felicito. Síganlo haciendo. Que sigan con ese entusiasmo. Porque es que por nuestras emociones nos quedamos sentados viendo Netflix. Nuestra carne, quedémonos aquí relajados, estamos de vacaciones. Veamos Netflix. Da igual orar y ayunar.
Los que estaban trabajando tienen justificación. Dios lo sabe. Pero los que no vinieron por pereza o porque había otras prioridades, analízate. El curso renuevo. ¡Guau! Corro al curso renuevo porque yo quiero seguir conociendo al Señor. Yo quiero seguir creciendo. Estoy invirtiendo en el reino de Dios. Quiero que Dios me use. Quiero ser el líder de cualquier ministerio. Pero te estás esforzando. Estás dando fruto. Quiero predicar. Estás dando fruto. Quiero dirigir. Quiero cantar. Te estás esforzando. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el primer punto. Pero busca primero el reino de Dios. Se debe procurar con fervor que sea Dios el que gobierne y reine nuestra vida. ¿Quién está gobernando en tu vida? Las cosas del mundo, lo que te enseña la sociedad, una sociedad anticristiana. Eso significa buscar el reino de Dios y su justicia, que Él sea el que gobierne tu vida, reine en tu vida. Cantamos Señor, 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 pero ¿de verdad es Señor? ¿Saben lo que significa ser Señor cuando cantamos? Dios nos ama. Y por eso es que Él nos manda una palabra de exhortación, porque quiere que mejoremos, porque nos quiere usar, porque tiene propósitos con cada uno de nosotros, no para que los pongas esos talentos y dones allá en el mundo solamente, sino a Él, en su reino. Después Jesús te va a preguntar, y eso está escrito en la Biblia, ¿qué has hecho con esos dones y esos talentos? Ah, no, te fuiste a cantar allá para el mundo, para la sociedad, a tocar los instrumentos allá afuera. Se debe pedir que venga el reino de Dios con la fuerza poderosa del Espíritu Santo. ¿Para qué? Hay una misión que todos tenemos. Para poder reflejar a Cristo y anunciar las buenas nuevas de salvación a los pecadores, a los que aún no tienen salvación. Para destruir lo demoníaco, que es lo que reina allá afuera. Sanar a los enfermos. ¿Sabías que podemos sanar a los enfermos en el nombre de Jesús? Pero si eres un verdadero cristiano, por supuesto. Y obedece los mandamientos. Si no, no sé qué opera en esa persona. Operará otra cosa que también imita muy bien todas las cosas de Dios. El diablo imita todas las cosas de Dios, calcaditas. Que el que no lea la Biblia, cae. Destruir lo demoníaco, sanar a los enfermos y exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Porque eso es lo que hacemos cuando ocurren estas cosas. Damos la gloria y la honra a Él. En el Nuevo Testamento vemos bastante sobre la función que desempeñaban los creyentes en el reino de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, es responsabilidad del creyente buscar sin cesar el reino de Dios y todas sus manifestaciones con hambre y sed de la presencia y del poder de Dios en tu propia vida y en tu comunidad cristiana. Eso está en Mateo 5:10. ¿Lo puede leer, por favor, Eduardo?
También vemos en Mateo 11:12. Más vemos sobre la naturaleza de las personas del reino. Ahí indica que solo arrebatan el reino de los cielos las personas esforzadas, que se comprometen a romper las prácticas pecaminosas de la raza humana y que se vuelven a Cristo, a su palabra y sus rectos caminos, cueste lo que cueste. Tales personas buscan con mucho ánimo el reino de Dios con todo su poder. ¿Están tomando nota? Apunten esos versículos. Es decir, para tener el reino de los cielos y todas sus bendiciones, se requiere esfuerzo intenso y empeño constante. Eso significa una lucha de fe acompañada de la fuerza firme de resistir a Satanás, al pecado y a las enseñanzas anticristianas de la sociedad que se inclinan a la maldad. El reino de Dios no es para los que casi nunca oran, ni para los que se conforman a la sociedad, a lo que te enseña la sociedad, ni para los que descuidan la lectura de la palabra, y tampoco para los que tienen poca hambre espiritual. Es para hombres como José. ¿Recuerdan a José? En Génesis, ¿qué dice Génesis? A ver, vemos qué dice Génesis, Eduardo. ¿Pecaría contra Dios? Repítelo, por favor, que no se oyó, dice el pastor. Hola, ahora sí. Sí. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Para los que han leído José y para los que no, estaba ahí en una tentación, José. No voy a entrar en detalle, pero las palabras que dijo José, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? Son palabras que nosotros también tenemos que repetir y hacer. El reino de Dios es para hombres como José, como acabamos de ver. El que no lo ha leído, léase Génesis 39, el capítulo. Hombres como Natán, léanse 2 Samuel. Hombres como Elías, Primera de Reyes. Hombres como Daniel y sus 3 amigos, léanse Daniel. Mardoqueo. ¿Quién es Mardoqueo? Eso yo ni me acuerdo. Está en el libro de Esther. Hombres como Pedro y Juan. Están hechos. Hombres como Esteban. ¿Recuerdan a Esteban? Están hechos. Hombres como Pablo. El reino de Dios es para mujeres como Débora. Léanse Jueces. Mujeres como Ruth. Léanse Ruth. Mujeres como Esther. Mujeres como María. Mujeres como Ana. Mujeres como Lidia. Léanse Hechos. Y ahora la pregunta es, ¿en qué grupo estás tú? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Segundo, y su justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Segundo punto, su justicia. Después de instruir a sus seguidores a priorizar el reino de Dios, Jesús añadió que ellos también debían priorizar no cualquier tipo de justicia, sino su justicia.
¿Cuál es la definición bíblica de la justicia de Dios? Lo vemos en un salmo y dice, Salmo 119, 172. ¿Cuál es la justicia de él? Todos mis mandamientos son justicia. Notemos que no dice debemos guardar algunos mandamientos. O 9 de los 10. 8. Excluyendo alguno de ellos. No, dice todo lo contrario. Todos. Todos los mandamientos de Dios, esa es su justicia. Entonces, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. La Biblia está repleta de escritura, de palabra que nos prueba más allá de cualquier sombra de duda que la obediencia a los mandatos de Dios es absolutamente necesaria para ser un verdadero cristiano. Comprendiendo la definición bíblica de justicia. Ya comprendiendo esto, podríamos decir el versículo así. Busca primeramente el reino de Dios y obedece todos sus mandamientos. Desafortunadamente, la obediencia hoy en día es un mensaje impopular. En esta sociedad es un mensaje impopular porque donde la gente está obsesionada con la idea de la libertad para hacer lo que les plazca, sin importar cuánto daño esta libertad puede causar en ellos o en otras personas. El resultado de esta libertad es gente carente de respeto por la autoridad. Por la autoridad y que rehúsa obedecer a esa autoridad. Eso es lo que enseña la sociedad. Muchas de las leyes aquí en la tierra, no por hablar de las leyes de Dios, se han convertido más en una sugerencia que en algo obligatorio. Son vistas como algo que es opcional para aquellos que sienten que obedecen. La gente hoy en día se irrita ante la idea de que alguien más les diga qué hacer. Tremendo. Sin embargo, la Biblia está repleta, llena en la Biblia, que prueban más allá de cualquier sombra de duda que la obediencia a los mandatos de Dios es absolutamente necesaria para ser un verdadero cristiano. Y vamos a ver un versículo que nos dice claramente esto. Dice así, el que dice, oigan, el que dice, yo le conozco, ¿a quién? ¿A Dios? ¿Qué dice? Yo le conozco a Dios y no guarda mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:4. Para aquellos que siguen las claras enseñanzas de la Biblia y valoran la obediencia, hay una bendición especial. Así que medita. Tú mismo puedes estar frenando las bendiciones que Dios te quiere dar. Tú mismo estás tolerando el pecado en tu vida. ¿Estás tolerando el pecado en tu casa? Hay bendiciones retenidas. Dios te quiere bendecir. Pero si no estás obedeciéndole, entras en el proceso de prueba.
Para los que valoran las enseñanzas, valoran la obediencia, hay una bendición especial. ¡Buah! Eso debería quedarnos bien. ¿Y sabéis qué dice en Apocalipsis también? Bienaventurados los que lavan sus ropas. Significa, cuando dice eso, los que lavan su ropa, significa que los que creyeron en Jesús para que sus pecados fueran perdonados, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. La bendición es entrar en el reino de Dios. Esa es la recompensa para aquellos que buscan la justicia de Dios. La justicia y el reino de Dios están indisolublemente entrelazados. Y por medio del Espíritu Santo se debe procurar obedecer los mandamientos de Cristo. Tener justicia, permanecer separados de lo que nos enseña la sociedad. Enseñanzas todas contrarias a Dios. Y de manifestar el amor de Dios a todos. Tercer punto. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿cuál era la primera? A ver, buscad primeramente el reino de Dios. La segunda, y su justicia. Y la tercera, y todas estas cosas os serán añadidas. Mira, 2, 3, 4, 5. Todas esas cosas, por supuesto que Dios quiere que disfrutemos. Para saber a qué se refiere esta parte del versículo, debemos examinar bien el contexto. Y ya lo hemos leído desde el 25, ¿verdad? Jesús instruye a los discípulos a no preocuparse demasiado, estar ansiosos acerca de las necesidades físicas de la vida. Alimento, agua, vestido, siempre serán imprescindibles, por supuesto. Seres humanos, ¿verdad? Mientras estemos aquí. Pero priorizar estas cosas por encima de orar, de estudiar la Biblia, y obedecer y de tener una relación estrecha con Dios es una mala dirección. Estamos desenfocados y estamos haciendo eso. Nos hemos perdido, ya se ha perdido la atención en otras cosas. De manera entonces tranquilizadora, Jesús le recordó a sus discípulos: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, pero vuestro Padre, escuchen bien esa palabra, Padre Celestial, sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Padre, ¿veis cómo lo expresa? Padre. ¿Qué hace un padre con sus hijos? Si lo vemos aquí en la tierra. Cuidar de sus hijos, protegerlos, velar por ellos, intentar que no les falte nada, ¿verdad? Eso lo hacemos aquí en la tierra. ¿Cuánto más Dios, que es nuestro Padre Celestial, no va a hacer por nosotros? Entonces, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se preocupan? Si eres un hijo de Dios y te estás preocupando primeramente por buscar el reino de Dios y su justicia, ya lo demás déjalo, que Él lo va a dar, Él lo va a suplir. Si de verdad eres un cristiano, por supuesto. Si no vas a estar como lo de fuera, preocupados, ansiosos. Padre es una muy apropiada descripción de nuestro Padre amoroso, Dios amoroso. Dios pudo haberse designado a sí mismo usando una serie de títulos, ¿no? Pero en este versículo lo vemos como Padre. Comunica su autoridad, su fuerza y lo más importante, su tierno amor por nosotros. Dios sabe de nuestras necesidades. Él ve, Él oye, Él no está ciego, Él no está sordo.
Él no está ciego ante nuestras necesidades o deseos. Él los conoce. Él quiere darnos lo mejor para cada uno de nosotros. No seas rebelde. En la obediencia está la bendición. Dios sabe de nuestras necesidades. Reconocer el compromiso de Dios para proteger y cuidar a sus hijos es de lo que se trata Mateo 6:33. Luego, en el capítulo 7 de Mateo vemos que dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿A qué no? A mí mi hijo me pide arroz con huevo y yo no le voy a dar una piedra. Digo arroz con huevo porque arroz con huevo es un plato exquisito. A todos nos gusta, ¿eh? ¿Verdad? No tiene que ser una, ¿verdad? Yo no le voy a dar una piedra, ni tú tampoco le vas a dar eso a tu hijo. Si le pide un pescado, ¿le vas a dar una serpiente? Oh, ocurre. Pues si vosotros, siendo malos, malos somos nosotros. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a las que le pidan? Son aplausos para Dios. Pero recuerden, quiere darnos todas esas cosas, esas bendiciones, pero tú frenas la bendición. Tú mismo la limitas, la frenas, porque tienes prioridad otras cosas en tu vida antes que Dios. El punto es, Dios sabe de nuestras necesidades, Él las ve, las escucha, Él conoce nuestros deseos, anhelos de nuestro corazón, Él no es ciego ante todas esas cosas ni es sordo. Y Él promete proveer para las necesidades físicas de esta vida. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y todas las que quiera poner ahí. Todas esas necesidades, Él las va a suplir. Tranquilo, tranquila. Pero hazlo primero. Ponlo a Él en primer lugar. Desespérate por ir a los ayunos y oración. Desespérate por ir a los cursos, por crecer en el Señor, por avanzar en tu vida espiritual, por servirle con amor, con disposición, con tus talentos y dones, porque todo lo que tú tienes, esa buena pintora que eras, esa buena dibujante, esa buena cantante, esa buena bailarina, lo que sea, Dios te lo ha dado para que lo pongas en su reino, en la extensión de su reino, en su casa, para su pueblo. Esos talentos preciosos que el Señor nos da a cada uno, porque no crean que nacimos así porque sí. Algunos se pueden adquirir a lo mejor porque aprendes, te metes en una escuela de música y aprendes a, como dice, a regañadientes. Pero hay otros que son natos, que ya el Señor los da desde que nacemos. Que tú, como madre y padre, te das cuenta cuando los niños están pequeñitos y dices, uy, mira mi hijo, uy, se ve que va a ser una buena enfermera, una buena cantante. Ay, pero que eso sea para el Señor. Porque puede ser un buen profesional, pero todo eso, ponerlo en las manos del Señor. El mejor médico para el Señor, el mejor enfermero para el Señor, el mejor albañil para el Señor. ¿Cómo lo haces? Dando testimonio en tu trabajo de Cristo, dando ejemplo coherente con tu propia vida. No es que aquí el domingo soy diferente y en el trabajo soy otra persona. No, eso no es ser un verdadero cristiano. Dar ejemplo donde quiera que vayas. Pero para eso hay que estar muy agarrado de la mano del Señor, muy lleno del Espíritu Santo, porque la carne salta a la primera. Si oras poco, si no te congregas o medio te congregas, que es un mandato de Dios el congregarse, ¿eh? Ojo, eso está dentro de los mandatos. Por algo el Señor lo manda.
está puesto en la Biblia porque sí, o yo me lo quito y yo cojo nomás estas partes de la Biblia y yo hago lo que quiero. Eso es desobediencia y es pecado. Nuestra habilidad para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia puede ser obstaculizada si llegamos a vernos enredados con las preocupaciones de esta vida. Por eso el listado ese. No obstante, si regularmente practicamos disciplinas espirituales como la oración, el estudio de la Biblia, el congregarnos, el ir a los cursos, asistir a los GDHs, a los cultos de oración, no ser domingueros. Eso no, así no vas a crecer en el reino y vas a estar tentado. Muy fácil puedes caer, porque la palabra que estás recibiendo hoy te está empachando. Te empacha, te empachas, pero no, entre semana no meditas en ella, no la pones en práctica, no buscas, no tienes más hambre y sed de buscarle más. No frenes las bendiciones que Dios te quiere dar. El ayuno, todas estas cosas pueden ayudarnos a enfocar nuestras mentes en lo que es más importante. Todas estas cosas nos ayudan a poderlo priorizar primeramente Dios. Él hará su parte para proveer cada una de nuestras necesidades, pero nosotros también debemos hacer la nuestra. Y de eso debemos estar seguros, que Él es fiel. Siempre mantengamos el reino de Dios y su justicia en primer plano. Si lo has dejado en segundo plano, hoy es un buen día para retomarlo y redirigirnos. Este significado de Mateo 6:33 es el que cambia la vida, hermanos. Así que este versículo de hoy, de enero, ¿es 11? 8 de enero. Estamos empezando año, aprovechemos para empezarlo bien. Si ya no lo empezaste bien con el ayuno y oración, no te preocupes que van a haber más. Aleluya, ¿cuántos dicen aleluya? A ver, van a haber más ayuno y oración. Van a haber más estudios bíblicos, más reuniones de hogar, evangelismos. Aprovéchalos con esta palabra. Y les voy a sugerir una cosa, una idea, ya cada quien lo hace si quiere. Es opcional, es una sugerencia. No está en la Biblia esto, ¿vale? Es una sugerencia personal que lo leí también y lo vi mientras investigaba y estudiaba sobre la palabra de alguien que se le ocurrió una magnífica idea para tener bien grabado este versículo y para ponerlo en práctica. Y yo primeramente ya lo empecé a hacer. Y les animo que ustedes también lo hagan. ¿Sabe cuál es? A ver si se ve. La sugerencia y el ejemplo que daba este señor decía, ¿quieres acordarte cada día de Mateo 6:33? ¿Quieres ponerlo en práctica? Pues ponlo en tu alarma. Cada día pon las 6:33. ¿Ves? 6:33. Y abajo yo puse 6:33 y puse el versículo. Busca primeramente el reino de Dios. O sea que cuando suene esta alarma, ¿quién vive sin el móvil hoy en día? Nadie, ¿verdad? Se mueren. No morimos si no tenemos el móvil a la mano, ¿verdad? Entonces, por decirlo, ¿vale? De alguna manera. Que nadie está sin el móvil. No diga que no, que sí. Entonces, ponga alarma 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y pongan el versículo, se puede.